Iniciar ahora con esta unidad, con la unidad Recording is on. Trabajo y energía. Como les decía recién, este es un tema que es un tema, digamos, muy importante, troncal, como lo que vimos entonces la parte de dinámica, leyes de Newton, trabajo y energía. Es algo que van a seguir viendo en el resto de las físicas, el tema de la energía. Es un tema crucial también. Entonces, bueno, vamos a ir viéndolo. ¿Qué entendemos por trabajo? ¿Qué es el trabajo? Y fíjense que cuando nosotros hablamos de trabajo, estamos poniendo acá las dos palabras juntas, trabajo y energía. ¿Eh? Para poder realizar un trabajo, entonces va a haber otra cuestión que está correlacionada y que es el tema de la energía. Y uno entiende, de alguna manera todos los días hablamos del trabajo. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer trabajo, y ese trabajo, hacer ese trabajo, al final del día nos deja cansados. ¿Y qué hubo? Hubo un consumo de energía. Algo pasó que me permitió que pueda realizar mi trabajo. Y acá estamos viendo estas personas que están empujando un vehículo. Están empujando un vehículo para poder hacerlo arrancar. Entonces decimos, estas personas están haciendo trabajo. ¿Y a qué está vinculado el trabajo? Y bueno, cuando nosotros hablamos del trabajo, vamos a estar hablando de que estamos aplicando una fuerza, y ahora hablamos de la definición del trabajo en física. Aplicamos una fuerza y esa fuerza aplicada es tal que entonces está permitiendo acá la presencia de este desplazamiento. Siempre que hablemos de trabajo tiene que haber una fuerza, pero también tiene que estar presente el desplazamiento del objeto, entonces, sobre el cual estamos realizando esta fuerza. Y fíjense acá aparece una definición que dice lo siguiente: el trabajo invertido sobre un sistema por un agente que ejerce una fuerza constante, y vamos a una definición primero del trabajo debido a una fuerza constante. Cuando hablamos de fuerza constante estamos hablando de una fuerza que está siendo aplicada y que tiene siempre el mismo módulo, dirección y sentido. Eso es una fuerza constante. Entonces dice, el trabajo invertido sobre un sistema, que acá lo estamos viendo como este bloque, por un agente que ejerce una fuerza constante sobre el sistema, es el producto de la magnitud de la fuerza, la magnitud del vector desplazamiento, del punto de aplicación de la fuerza, y el coseno del ángulo teta, donde teta es el ángulo entre los vectores fuerza y desplazamiento. Acá aparece entonces el tema del trabajo de una fuerza constante es igual al producto escalar entre la fuerza constante aplicada y el vector desplazamiento. Este producto escalar, ¿qué me da? El producto escalar, un escalar, ¿qué es? Un numerito. Es un número. Un escalar es un número. El producto escalar entre dos vectores me da un número. Este número, entonces, ¿cómo lo calculo? Como el producto de los módulos de este vector por el módulo de este vector por el coseno del ángulo que forman entre sí estos dos vectores. El vector fuerza y el vector desplazamiento. Nosotros acá en esta primera parte vamos entonces a ver el trabajo que ejerce una fuerza sobre una masa puntual. Después vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos un cuerpo rígido, que está constituido entonces por muchas partículas y que va a poder tener un movimiento de traslación y también un movimiento de rotación. Pero entonces acá primero vamos a comenzar viendo, vamos a pensar en este bloque
como si fuese entonces una partícula, un punto material de masa m. Sobre él estamos aplicando una fuerza. Y este bloque, entonces, este objeto está teniendo un desplazamiento, en este caso un desplazamiento, fíjense, en una dimensión, un desplazamiento en este movimiento según un eje X, y acá tengo este vector, que es el delta R, el vector desplazamiento, y este que está acá, entonces, el trabajo de esta fuerza constante. Si no hay desplazamiento, ¿hay trabajo de acuerdo a esta definición? ¿Ejerce trabajo una fuerza si no hay desplazamiento? No. Y acá parece que tiene que haber un vector desplazamiento, porque si no hay vector desplazamiento, ¿qué pasa con el trabajo de la fuerza? Y bueno, a ver, si yo tengo un objeto, este mismo bloque, está sobre un plano inclinado. El objeto se encuentra en reposo sobre el plano inclinado, se encuentra en equilibrio. Hay una fuerza de rozamiento que en ese caso, ¿qué tipo de fuerza de rozamiento es? ¿Estático o dinámico? Estático. Estático. Y el cuerpo no se desplaza. De acuerdo a la definición de trabajo que tengo yo acá, ¿hacen trabajo alguna de las fuerzas que están actuando sobre ese objeto que se encuentra en equilibrio sobre un plano inclinado? No. Ni la fuerza normal, ni la fuerza peso, ni la fuerza de rozamiento estático hacen trabajo. Porque estoy entonces ahí, estoy viendo, estoy observando un sistema, que es un bloque que se encuentra entonces en reposo sobre un plano inclinado. Pero en ese caso no hay un desplazamiento, y si no hay un desplazamiento, no hay trabajo. Entonces, vamos a ver qué pasa con este trabajo. Este trabajo que dijimos que es este producto escalar entre esta fuerza constante aplicada y el vector desplazamiento, tiene acá, fíjense, el producto de los módulos de estos vectores por el coseno del ángulo que forman entre sí. Ahora, este coseno del ángulo, ¿qué valores puede tomar? Puede tomar valores entre -1 y 1, dependiendo de qué, de cuál sea el valor de este ángulo, del ángulo teta. ¿Cuál es la unidad del trabajo de una fuerza? Fíjense, es el producto de la unidad de fuerza por desplazamiento que se mide en metros. Vamos a las unidades en el sistema internacional. La fuerza se mide en newton, el desplazamiento en metros. Para el caso del trabajo, a este producto, a esta unidad que sería newton por metro, la vamos a llamar joule. La unidad del trabajo en el sistema internacional de unidades es el joule. Entonces, dijimos que la fuerza puede ser un escalar positivo, puede ser 0 o puede ser negativa. Y ya vamos a ver qué significa esta cuestión de los signos en la fuerza. Y en este vínculo entre lo que es la fuerza y lo que es la energía. ¿Qué significa un trabajo negativo o qué significa un trabajo positivo sobre este sistema que estamos estudiando? Entonces vamos a ver en este caso este objeto, este cuerpo que veíamos antes, que está apoyado sobre una superficie, que va a sufrir un cierto desplazamiento, se va a desplazar desde una posición hasta otra posición. Y fíjense que tenemos la acción de estas fuerzas. La fuerza peso está siempre presente. ¿Está bien? Tenemos la fuerza peso siempre presente. Tenemos la normal. ¿Por qué tenemos la normal? Porque el cuerpo está apoyado sobre una superficie, que es esta mesa, sobre la cual entonces luego se va a desplazar, va a tener este desplazamiento. Y tenemos acá otra fuerza aplicada, que es esta fuerza F. ¿Cómo puede ser que tengo esta fuerza aplicada acá? ¿Qué puede estar pasando acá? ¿Qué
¿Qué cosa del medio ambiente puede estar aplicando esta fuerza? Por ejemplo. ¿Se les ocurre alguna cosa que puede estar aplicando esta fuerza con esta dirección y sentido? Una soga. Una soga. ¿Eh? Una cuerda entonces que esté acá y estoy tirando de esta cuerda en esta dirección y sentido y entonces de manera tal que este cuerpo va a tener un desplazamiento sobre el piso, sobre la mesa. Tengo un objeto ahí en el piso, entonces quiero arrastrarlo y le pongo una cuerda y tiro. Pero este tirón es tal que hace entonces justamente que se produzca este desplazamiento según el eje X. ¿Cómo calculo el trabajo de cada una de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo? Fíjense, vamos a calcular el trabajo de la normal. El trabajo de la normal es el producto escalar entre la normal y el vector desplazamiento delta R. Entonces, es el producto del módulo de la normal por el módulo del vector desplazamiento por el coseno del ángulo que forman entre sí estos dos vectores. Fíjense, si yo hago unir, ahora llevo este vector delta R y lo pongo acá, en el origen, hago coincidir los orígenes de los dos vectores, yo veo que este vector forma un ángulo de 90 grados con el vector de la fuerza normal. ¿Y cuánto vale el coseno de pi sobre 2? El coseno de 90 grados. Vale 0. Entonces, el trabajo de la fuerza normal en este desplazamiento que realiza este objeto es igual a 0 joules. ¿Cuánto me da el trabajo del peso? Es el módulo del peso por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman entre sí este vector, el vector peso, con el vector desplazamiento. Fíjense que el ángulo que forman entre sí estos dos vectores es un ángulo de, ahora, menos pi sobre 2. ¿Cuánto vale el coseno de menos pi sobre 2? Vale 0. Entonces, el trabajo del peso en este desplazamiento es igual a 0 joules. Vamos a ver cuánto vale el trabajo de esta fuerza F aplicada. Profe, Sí, en este caso, ¿no es cero porque el desplazamiento es cero? Digo, ¿por qué usamos el coseno cuando ya la fuerza está en toda su magnitud en el sentido vertical? claro, fíjate que esta es la definición de trabajo de una fuerza constante. En este problema, la normal, el peso y esta fuerza F son constantes. Entonces se aplica esta ley que está acá. Ahora, el cuerpo se desplaza desde esta posición hasta acá, llega a esta otra posición. Y yo quiero saber el trabajo que realizaron estas fuerzas en este desplazamiento. Acá el desplazamiento no es un desplazamiento nulo, es un desplazamiento distinto de cero, es este vector que está acá, porque este cuerpo no está en reposo. Este cuerpo, fíjense que tiene una fuerza, una componente de fuerza, según un eje, supongamos que acá podemos poner un eje X, que sea paralelo acá al plano de la mesa y que tenga la misma dirección del vector desplazamiento, y sentido hacia la derecha. Supongan que pongo acá un eje X. La sumatoria de fuerzas, según el eje X, es distinta de 0. Acá tengo una componente de esta fuerza que es distinta de 0 según el eje X, y acá tengo entonces este desplazamiento según este eje X. Entonces, vamos a ver qué pasa acá con el resultado de hacer este producto escalar. Para las dos fuerzas que son perpendiculares a este vector desplazamiento, como el ángulo que forman entre sí los vectores es de 90 grados, entonces, obviamente el trabajo de estas dos fuerzas, de la fuerza peso y de la fuerza normal, me va a dar igual a 0, porque el producto escalar entre dos vectores que son perpendiculares es igual a 0. ¿Está? Eso lo vieron en álgebra.
Entonces el trabajo de cada fuerza y el desplazamiento del cuerpo con su resultante. Entonces, ¿cómo calculo el trabajo de cada fuerza? Haciendo este producto escalar. El producto escalar entre la fuerza y el vector desplazamiento. Lo hago para la normal, vale 0. Lo hago para la fuerza peso, a este producto escalar. Fíjate que acá está peso, escalar, vector desplazamiento. ¿Eh? Y esto vale 0. ¿De qué otra manera pueden hacer el producto escalar? ¿Qué otra manera saben para hacer producto escalar? Una manera es por componentes. Y bueno, ¿y cómo lo expresarían por componentes a esto? Expresen, primero, para poder expresarlo por componentes, tuvimos que poner un sistema de referencia acá. Vamos acá. Vamos acá. Y después vamos a ver lo que yo les quería mostrar allá. Pero vamos acá. ¿Cómo pongo un sistema de referencias acá? ¿Cómo lo pondríamos? Vamos a insertar. A ver si me deja. Yo quiero tomar acá, vamos a poner un eje Y positivo hacia arriba, ¿está bien? Y vamos a poner un eje X positivo hacia la derecha. Acá, un eje X positivo hacia allá, hacia la derecha. ¿Cómo son las componentes entonces de estos vectores? Este no me deja poner dibujo, parece. Insertar. No puedo hacer para poner un dibujo. Vista. Inicio. Quiero un lapicito para dibujar. Pero no sé si me va a dejar. A ver, abajo, dibujo. Acá. No. No sé si tengo acá para poner el lapicito. Qué bronca. No me deja. Bueno, ¿cómo expreso por componentes? Vamos a poner un cuadro de texto. ¿Cómo expreso el vector por componentes? El vector normal o el vector peso. El peso. Acá es igual. Tiene componente X, 0. Componente Y, si lo puse positivo para arriba, Peso. es menos M por G. ¿Está bien? Y la componente Z vale 0. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos, eso es el vector peso. ¿Cómo expreso al vector, cómo expreso al vector R? El vector R es, o delta R, tiene solamente componente X. Entonces será delta R, vamos a ponerle R, vamos a poner R acá para simplificarme. 0, 0. ¿Cómo hago el producto escalar entre estos dos? P por R. Aquí es igual. Tengo que hacer la componente X de P por la componente X de R. 0 por R. Más la componente Y de P por la componente Y de R. Menos M por G por 0. ¿Está bien? Entonces, ¿me van siguiendo? Más la componente Z de P por la componente Z de R. 0 por 0. Le pongo un X acá. Vamos a ponerle el por, lo hacemos así. Vamos a ponerlo así. ¿Me van siguiendo o ya nos perdimos? Quedamos perdidos.
de cómo hacer el producto. El producto escalar puedo hacerlo así, tomando el producto de los módulos por el coseno del ángulo, o podemos hacerlo, si yo tengo dos vectores, haciendo el producto de la componente X de los dos vectores más el producto de las componentes Y de los dos vectores más el producto de la componente Z de los dos vectores. Y eso obviamente me da un numerito, no me da un vector, me da un número. Fíjense, 0 por delta R, ¿cuánto vale? Vale 0. 0 multiplicado por menos m por g, ¿cuánto me da? Me da 0. Y 0 por 0 me da 0. Entonces, el producto escalar de estas dos fuerzas, de estos dos vectores de la fuerza, en el caso del peso, multiplicado por el vector desplazamiento, me da 0 joules. Esa fuerza que es perpendicular, al vector desplazamiento, me da entonces un valor de trabajo igual a 0. Esperen que ahora me quedó todo desacomodado. No sé por qué me desapareció la otra parte. Acá. Bueno, algún lío me mandé. Profe, Sí, si el desplazamiento fuera vertical, para arriba, sí. ¿se utiliza seno o se sigue con coseno? Siempre se utiliza coseno del ángulo que forman entre sí los dos vectores. Siempre, siempre es coseno. Suponete que ahora el desplazamiento, en lugar de haber sido según este eje X para acá, hubiese sido vertical. Hubiese sido hacia arriba el desplazamiento. En ese caso, ¿qué hubiese pasado? Bueno, a ver, si hubiese sido para arriba, hacia arriba el desplazamiento, ¿qué pasaba con la normal? Una vez que deja de estar en contacto con la superficie se hace 0. Pero fíjate qué pasa con el trabajo del peso. Suponte que ahora el desplazamiento, en lugar de ser según este eje, hubiese sido un desplazamiento hacia arriba. Entonces, ahora tengo componente X del vector desplazamiento 0. La componente Y vale R. Y la componente Z vale 0. Vamos a dibujar, ahora vamos a hacer un vector desplazamiento hacia arriba. El desplazamiento entonces ahora es hacia arriba, se desplaza de acá hacia allá. Vamos a ponerle a este vector, a ver cómo le damos la forma. Vamos a darle otro colorcito. Vamos a hacer entonces el desplazamiento hacia arriba. Este es ahora mi vector desplazamiento y es este que está acá. Tiene componente Y positiva, distinta de 0. Ahora vamos a ver cómo nos queda el trabajo del peso. El peso es este vector y el desplazamiento ahora es este vector. Ay, qué pava. No lo vamos a hacer rosa porque rosa dice las fuerzas ahí. Vamos a cambiar el color. Vamos a hacer el desplazamiento, un desplazamiento verde. Le vamos a tener esperanza. Entonces, vamos a hacer este desplazamiento hacia arriba. Fíjense que ahora este vector desplazamiento tiene componente Y positiva, componente X igual a 0 y componente Z igual a 0. Ahora, ¿cómo calculo el trabajo de la fuerza peso? Vamos a ver el trabajo del peso. Es igual al producto del peso, producto escalar, entre estos dos vectores, peso y desplazamiento. Ahora, fíjense, vamos a hacer el producto escalar así, por componente. Componente X por componente X, 0 por 0. Más componente Y del peso por componente Y del vector desplazamiento. La componente Y del peso es negativa. Por la componente Y del vector desplazamiento, que ¿cuánto vale? ¿Es positiva o negativa? Es positiva y vale R. Y la componente Z del peso por la componente Z de este vector, 0 por 0. Y entonces vamos a ver cuánto me da ahora el trabajo. Fíjense, la componente acá, 0 por 0, 0, más menos m por g por r, entonces me queda este segundo término negativo, más 0.
Entonces, el peso es menos m por g por el módulo del vector desplazamiento. Este peso, este trabajo del peso, fíjense que es un numerito, en este caso, esperen que me hice al revés el signo. ¿Qué signo tiene? Negativo. ¿eh? El trabajo del peso en este caso es negativo. Me da menos m por g por r, que es el módulo del vector desplazamiento. Si ahora lo calculo de esta manera, poniendo el ángulo que forman entre sí este vector que está acá abajo con este vector que está acá, ¿cómo hago para ver el ángulo que forman? Pongo el vector desplazamiento acá. Hago coincidir los orígenes de los dos vectores. ¿Qué ángulos forman entre sí este vector desplazamiento con este vector fuerza-peso? ¿Qué ángulos forman entre sí estos dos vectores? ¿Me están escuchando o perdimos conexión? ¿Se escucha? Sí, Sí, se escucha, sí. Gabriela. ¿Y entonces? ¿Por qué no tengo respuesta a esta pregunta? Profe, yo, ¿sabes dónde me pierdo? Que Sí, como que analizamos el trabajo que hace cada fuerza, digamos. sí, exactamente. Y entonces me pierdo porque digo, si el trabajo entonces es la relación entre una fuerza y el desplazamiento y no sobre la resultante y el desplazamiento. Esa es como Bueno, ya vamos a la llegar a ver pregunta. qué pasa. Vamos a llegar a ver qué pasa con la resultante. Exactamente, muy interesante lo que vos decís. Porque digo, Pero sí, disculpa, sí, no, por favor. el trabajo tipo se ejerce sobre, sería sobre el cuerpo, Claro, es el trabajo que un agente externo, algo que está aplicando las fuerzas, ejerce sobre el cuerpo. claro. ¿eh? Entonces, al Exactamente. hacer la cuenta, tipo, si me imagino yo, estoy asumiendo, no digo que lo que diga esté bien. Yo me fijo qué trabajo le hace el peso al cuerpo y después me fijo qué trabajo le hace la normal al cuerpo Sí. y tengo como dos trabajos que se me van a contrarrestar, puede ser. Entonces me queda como que ahí me pierdo yo un poco. Exactamente, vamos a llegar y vamos a ver que para el caso de una partícula, vamos a ver que para el caso de una partícula, el trabajo resultante es igual al trabajo de la resultante. Y esto se va a aplicar, en este caso, cuando nosotros tengamos entonces esta cuestión que está relacionada al trabajo. Vamos a ver qué pasa entonces con esto. Cuando estamos analizando estos movimientos, estas traslaciones, estos desplazamientos que tienen las partículas. Y vamos a ver qué pasa con esta cuestión cuando tengamos un sistema de partículas. Cuando tengamos un cuerpo rígido, que puede ser una polea, y que puede estar teniendo un movimiento de rotación alrededor de un eje fijo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver qué pasa con los resultantes de las fuerzas, vamos a ver qué pasa con el trabajo total o neto aplicado, si vale esto que vamos a decir nosotros ahora, que vamos a expresar para el caso de una sola partícula. Entonces, no nos adelantemos. Primero quiero saber si entendemos el concepto de cómo calcular el trabajo de una fuerza, como el producto escalar entre el producto de la fuerza por el vector desplazamiento. Primero quiero saber si ese concepto se entiende. Quiero saber si se entiende cómo calcular un producto escalar, si se acuerdan de eso, de lo que vieron en álgebra. Sí, profe. Ok. Entonces, se entiende que este trabajo del peso puedo hacerlo como esta
a través de conocer las componentes de los vectores, o lo puedo hacer como el producto. Esto es lo mismo que hacer el módulo del peso, que es m por g, por el módulo de la fuerza, que es r, pongo directamente así porque si le pongo la x ya después se van a confundir, por el coseno del ángulo que forman entre sí esos dos vectores. ¿Que cuánto vale el ángulo que forman entre sí esos dos vectores? Esa era la pregunta que estaba pendiente. ¿Qué ángulo forman entre sí el peso y el vector, este vector desplazamiento? 180. 180. Vale 180 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 180? Menos 1. Menos 1. Entonces fíjense que con este menos 1 me queda menos m por g por r joules. Este resultado que está en joules. ¿Estamos? Entonces, en este caso, si tuviese un desplazamiento hacia arriba, el trabajo del peso sería negativo. Pero acá no tengo, en esto que yo estaba acá calculando, viendo o estudiando, un desplazamiento hacia arriba. En este caso yo tenía un desplazamiento según el eje X. Entonces, en ese caso, el trabajo del peso vale 0, el trabajo de la normal vale 0, y el trabajo de esta fuerza F que está acá aplicada, ¿cuánto vale? Y bueno, tengo que hacer ese producto escalar entre esta fuerza, y el vector desplazamiento. Entonces, si ahora fíjense, si yo descompongo a esta fuerza en sus componentes tangente al desplazamiento y perpendicular al desplazamiento, fíjense que esta componente, la componente X, en este caso, si yo tomo este eje X positivo hacia la derecha, la componente X de la fuerza es la única componente que va a ser trabajo. ¿Por qué? Porque fíjense justamente que si yo hago el producto F, que es el módulo de este vector, por el coseno del ángulo, me da justamente esta componente, la componente X del vector fuerza. Entonces, el trabajo de la fuerza aplicada, que es este producto escalar, es igual al producto entre la componente tangencial de la fuerza y el vector desplazamiento. La única componente de la fuerza que hace trabajo es la componente en la dirección del vector desplazamiento. Fíjense que las otras dos fuerzas que eran perpendiculares al desplazamiento no hacen trabajo, hacen un trabajo de 0 joules. Entonces, vamos a continuar. Vamos a volver acá a la presentación. Y vamos a ver entonces qué pasa con el signo del trabajo. Acá tengo esta fuerza aplicada, tengo este desplazamiento, acá lo llama S. En el Serway lo tienen así, el vector desplazamiento en general lo llama S. Entonces fíjense, va de esta posición a esta otra posición. Acá tengo bajo la acción, entonces tengo esta fuerza aplicada, puedo tener la normal y el peso, que sabemos que no hacen trabajo. Y fíjense que yo tengo esta fuerza que tiene esta componente paralela al vector desplazamiento, en esta dirección paralela al vector desplazamiento. Y entonces en este caso, fíjense que esta componente de la fuerza tiene esta componente paralela, ¿no? A S, al desplazamiento, tiene el mismo sentido que el vector desplazamiento.
¿Cómo va a ser en este caso el trabajo? ¿Qué signo va a tener? Positivo. Positivo. Cuando la componente de la fuerza paralela al vector desplazamiento tiene el mismo sentido, el trabajo que hace esa fuerza es positivo. En este caso que está acá, la fuerza tiene una componente, esta fuerza que estamos estudiando, tiene una componente, según este eje X, supongamos que está acá, positivo hacia la derecha, en el mismo sentido que el vector desplazamiento, tiene una componente que tiene el sentido contrario. Y fíjense, en este caso, ¿qué signo tendrá el trabajo que realiza esta fuerza? Tiene signo negativo. Tiene un signo negativo, porque fíjense justamente que el ángulo que forma la fuerza con el vector desplazamiento es un ángulo que es mayor a 90 grados. Es mayor a 90, entonces acá y es menor que 180, pero el coseno de un ángulo mayor a 90 grados, acá, en este segundo cuadrante, entonces me da un número negativo. Entonces, el producto acá de S por F coseno de phi es negativo, acá tengo un trabajo negativo. La componente de la fuerza, según esta dirección dada por el vector desplazamiento, se opone, tiene un sentido contrario al vector desplazamiento y por lo tanto el trabajo de esta fuerza es negativo. Y en este caso, en el cual la fuerza es perpendicular siempre al desplazamiento, ¿cuánto vale el trabajo? ¿Qué dijimos? Que cuando el ángulo es 90 grados, el coseno vale 0. El trabajo de una fuerza perpendicular al vector desplazamiento es siempre igual a 0. Es siempre igual a 0. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, calcular el trabajo de una fuerza de módulo constante, cuyo punto de aplicación se traslada 7 metros, si el ángulo entre las direcciones de la fuerza y del desplazamiento son 0, 60, 90, 135, 135 o 180 grados. Bueno, entonces, en este caso, fíjense, es el módulo de la fuerza que era 12 newtons por coseno de 0 por el módulo de este vector desplazamiento, que es 7, me da un trabajo de 84 joules. Ahora, si esta fuerza de 12 newtons, en lugar de tirar con el hilo directamente en el sentido acá del desplazamiento, tiro en este sentido, entonces fíjense que ahora el trabajo total realizado en este desplazamiento por esta fuerza, que ahora forma un ángulo de 60 grados con este eje X, entonces ahora menor. Es un trabajo de 42 joules. Cuando la fuerza es perpendicular, el coseno del ángulo que forma este vector verde, desplazamiento, con la fuerza es de 90 grados. Entonces vale 0 joules. Ahora, ¿qué pasa? Vamos acá abajo. Si la fuerza es en el sentido contrario al del vector desplazamiento. ¿Qué fuerza conocen que tiene sentido opuesto al del vector desplazamiento? La fricción. La fricción, exactamente, la fricción dinámica. Cuando hay un desplazamiento relativo entre las superficies de contacto, existe entonces una fricción dinámica. Y eso es lo que ocurre con este bloque, que se está trasladando, que se está arrastrando hacia la derecha sobre esta superficie, sobre esta mesa, y entonces siente una fuerza de fricción dinámica que se opone, en sentido opuesto.
Fíjense que para esta fuerza de fricción dinámica, el trabajo de esta fuerza es negativo. Es negativo. Y vamos a ver entonces ahora, más adelante, cuando veamos qué pasa con los trabajos de los distintos tipos de fuerza, que estos trabajos para este tipo de fuerza de fricción negativo, significa que yo acá estoy en presencia de una fuerza de tipo disipativo. Y vamos a ver entonces después qué significa cuando veamos el vínculo entre lo que es el trabajo de las fuerzas y la energía. Entonces, acá vemos que el trabajo es un numerito, que las unidades del trabajo se expresan entonces en joules, y que este trabajo, este numerito, puede ser positivo, negativo o cero. Ahora, vamos a ver qué pasa con este tema del trabajo de una fuerza que ahora no es constante, sino que es variable. Tengo una fuerza que es variable y tengo acá un desplazamiento del objeto que estoy estudiando entre una posición inicial y una posición final. Ahora vamos a pensar en un desplazamiento, entonces, en una dimensión. Vamos a ver qué pasa con el trabajo en este desplazamiento, pero de una fuerza, entonces, que es variable. Acá tengo la gráfica de esta fuerza en función, entonces, de la posición. La fuerza depende, es distinta de acuerdo a los puntos, a las posiciones que va teniendo este objeto que estoy estudiando, este bloquecito, esta partícula, a lo largo de este desplazamiento. Y fíjense cómo es la forma funcional de esta fuerza, que tiene valores diferentes. Fíjense que acá se ve en el módulo. Cuando está en esta posición X1 tiene un valor y cuando está en esta posición X2 tiene otro valor. Pero fíjense que fue variando entre la posición inicial y la posición final. ¿Cómo hago para encontrar el trabajo que realiza esta fuerza variable en este desplazamiento realizado entre X1 y X2? Entonces, una forma de calcular el trabajo total es decir, bueno, vayamos dividiendo en trabajitos, a ver qué trabajo hago entre esta posición X1 y X1 más un delta XA, donde esta fuerza toma un valor prácticamente en ese intervalo. Fíjense que acá yo estoy tomando un valor promedio que toma la fuerza entonces en ese intervalo. Un valor medio. Y lo asumo constante. Asumo que el trabajo, digo, a ver, para ir de acá y recorrer un poquito acá, y bueno, tengo un trabajo que será el producto de esa fuerza que la voy a considerar constante en ese intervalo, multiplicado por el delta X. Recuerden entonces que siempre tengo que tener, ¿qué es este delta X acá? Un desplazamiento chiquitito de este objeto entre X1 y X1 más delta XA. Acá tengo el trabajo realizado, entonces fíjense, cuando yo hago el producto del desplazamiento, que es este delta X, multiplicado por la fuerza, que es este valor que tengo acá, este valor medio, fíjense que el producto de delta X por F sub a X, ¿qué me da? Y bueno, me da el área de este rectángulo que tengo acá. Ahora, digo, bueno, vamos a ver, ¿qué trabajo hizo ahora para ir de X1 más delta XA, que sería este punto, hasta esta otra posición? ¿Qué trabajo hace ahora en recorrer otro delta X? Ahora, fíjense que la fuerza ya varió. La fuerza que hizo en ese intervalo y tuvo toda esta variación, va de acá hasta acá a lo largo de esta curva. Entonces tomo un valor medio de la fuerza y digo, bueno, a ver, yo sé calcular el trabajo para una fuerza constante. Entonces tomo un valor medio de la fuerza en ese intervalo
Y lo multiplico por este desplazamiento chiquitito entre esta posición y esta otra. Y fíjense que me da ahora el área de este rectangulito que está acá, porque el valor de esta fuerza, ¿qué es? Este lado del rectángulo. Y la distancia recorrida, ¿cuál es? Este lado del rectángulo. Entonces, ¿qué me formo cuando hago el producto de este lado por este? Me formo el área de este rectángulo. Entonces, el trabajo total para ir de esta posición a esta posición que está acá va a ser la suma de todos estos trabajos, que los vamos a llamar trabajos muy chiquititos, infinitesimales. Vamos a dividir ese intervalo en pequeños delta X, de manera tal que el trabajo total es la suma de todos estos trabajos que están acá. Y en definitiva, cuando yo hago estos delta X muy chiquititos, la sumatoria, esta sumatoria sobre todos estos intervalos que están acá, se transforma en esta S estirada que sería esta integral. Una integral, ustedes saben que es una suma, y fíjense una suma de todas estas áreas que estaban debajo de esta función, que era la función f en función de x, de manera tal que esta integral me está dando el área debajo de la curva que representa a la fuerza en función de x, en este caso, que es el eje sobre el cual entonces esta partícula realiza el desplazamiento. ¿Se entiende esto? ¿Qué es esto que vimos acá? Entonces, es sumar este producto de fuerzas por desplazamientos. Y estos resultados, este resultado del trabajo total va a ser mejor, va a ser más fidedigno cuando yo divida a este intervalo entre x1 y x2 en valores de delta x cada vez más pequeñitos. Yo vaya ajustando mejor, porque fíjense que acá, bueno, digo, ¿cuánto vale el trabajo entre acá y acá? Y bueno, puse un valor de fuerza, tomé constante en este intervalo. Pero bueno, la fuerza nosotros sabemos que no era constante en el intervalo, era variable. Entonces, mientras más chiquitito vaya siendo los intervalos, mejor va a ser el resultado para calcular el trabajo total de la fuerza en este desplazamiento entre x1 y x2. ¿Y qué es hacer este delta x tendiendo a 0? Es hacer un diferencial de x, tomar un intervalo muy chiquitito. Y entonces ahí estoy pasando de una sumatoria a una integral, que es este valor que está acá, y ustedes saben que la integral me da el área debajo de la curva que representa a la función. ¿Ya llegaron a ver integrales en cálculo? En cálculo 2, sí. Ok. O sea que ya entienden este concepto de la integral como el área debajo de la curva, y este área debajo de la curva entonces representa el trabajo. Esta es una integral definida. Estamos yendo entonces entre x1 y x2. La sumatoria está definida. El trabajo es el trabajo en este desplazamiento. Entonces, vamos a ver qué pasa acá en este desplazamiento unidimensional, que es esto lo que nosotros veíamos recién. Pasar al límite en esta sumatoria cuando este delta x tiende a 0 y se me transforma entonces en esta integral, que era entonces lo que veíamos recién entre una posición A o x sub A y la posición B o x sub B. Puede ser x, puede ser y, dependiendo de cómo estemos estudiando entonces en nuestro problema. Ahora, vamos a ver, en este caso, vamos a analizar cuál es el trabajo realizado sobre este objeto
por la fuerza que ejerce el resorte sobre dicho objeto. Tenemos entonces un bloque. Vamos a suponer que el bloque se encuentra apoyado sobre una superficie horizontal sin fricción y este cuerpo está conectado entonces a un resorte. Ustedes saben que la fuerza que ejerce el resorte sobre el cuerpo depende de qué esa fuerza. Y depende de cuán estirado o comprimido está el resorte. Si el resorte no está ni estirado ni comprimido, la fuerza que ejerce sobre el cuerpo es igual a 0. Si yo tengo el resorte en su longitud natural, no está ni estirado ni comprimido, la fuerza que hace sobre el cuerpo es igual a 0. Ahora, fíjense, vamos a considerar entonces esa posición, que es la posición en la cual el sistema se encontraba inicialmente en reposo, y lo tengo en esta posición. El resorte no estaba ni estirado ni comprimido. Y acá vamos a poner el 0 de mi sistema de referencia. Yo voy a tomar un eje X positivo hacia la derecha y tengo el 0 en esta posición de equilibrio del cuerpo. Sumatoria de fuerzas sobre X es igual a 0. Sumatoria de fuerzas según un eje Y perpendicular a este eje X, que es igual, fíjense, a la normal menos el peso. La sumatoria de fuerza en Y es la normal menos el peso, y eso me da igual a 0. El objeto en esa posición, si el resorte no está ni estirado ni comprimido, se encuentra en equilibrio y la sumatoria de fuerzas acá es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa a medida que yo voy sacando al objeto de su posición de equilibrio? Acá del otro lado tengo mi manito que está tirando hacia la derecha y está sacando este objeto de su posición de equilibrio. Ahora fíjense que el resorte comienza a ejercer una fuerza que hacia dónde está dirigida. Y bueno, esta fuerza nosotros dijimos que era una fuerza de tipo restitutiva. Entonces, esta fuerza tiende a llevar al objeto hacia la posición de equilibrio. Traten de plantear cómo harían ustedes el cálculo del trabajo de esta fuerza. Piénsenlo, les doy 3 minutitos. ¿Y pudimos hacer algo? ¿Lo pudieron resolver? ¿Pensaron? ¿Pudieron hacer algo respecto de esto? Acá el tema del trabajo del resorte tiene una dificultad. Y es que esta fuerza, fíjense, depende justamente de cuán estirado o comprimido está el resorte. Entonces, esta es una fuerza variable. Y si yo tengo una fuerza variable, para poder encontrar el trabajo de esta fuerza que es variable, voy a necesitar calcular el trabajo
a partir de esta fórmula integral que acabamos de ver. El trabajo, entonces, para llevar al cuerpo, el trabajo que ejerce el resorte sobre el cuerpo, si el cuerpo tiene un desplazamiento hacia la derecha, como el caso que vimos recién, lo voy a tener que calcular como la integral entre A y B de la fuerza, del producto entre la fuerza del resorte y diferencial de X, en este caso. Diferencial de X porque tengo un movimiento en una sola dimensión. Entonces, cuando planteamos eso, fíjense que la fuerza, si el desplazamiento es según la X positivo, el desplazamiento es hacia la derecha, ¿la fuerza qué signo tiene? La fuerza tiene signo negativo. Siempre esta fuerza es restitutiva, tiende a llevar al objeto hacia la posición de equilibrio estático. Entonces, si se movió hacia la derecha, la fuerza apunta hacia la izquierda. Si el objeto tuvo un desplazamiento hacia la izquierda, la fuerza apunta hacia la derecha. Fíjense que en este caso el desplazamiento tiene componente X negativa. Ahora, si la componente X del vector desplazamiento es negativa, como en este caso, fíjense, menos de la componente X por menos, ¿cómo me queda la componente X de la fuerza? Positiva. Entonces, si la componente X del desplazamiento, esta componente que pongo acá, ojo, cuidado, atenti, que yo puse el 0 del eje X en la posición de equilibrio estático. Todo X distinto de 0 va a representar el estiramiento o la compresión del resorte. Ese valor de X es igual al estiramiento o a la compresión del resorte. Cuando X es positivo, como tomé el eje X positivo hacia la derecha, ese valor de X positivo va a representar un estiramiento del resorte. ¿En cuánto? En ese valor de X. Cuando yo pongo este X positivo acá, me queda que la fuerza es negativa. Apunta en sentido contrario. Cuando ese estiramiento que sufre el resorte, ahora en lugar de ser un estiramiento, es una compresión, X es negativo, ¿qué signo tiene la fuerza? Si X es negativo y tengo un signo menos adelante, la fuerza entonces es positiva. Tiene componente X positiva, apunta hacia la derecha. ¿Cómo calculo el trabajo que hace entre una posición inicial, X inicial y X final? Y bueno, tengo que hacer entonces este producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento que ahora es en una dimensión, según el eje X. Y entonces me queda este trabajo para la fuerza elástica o fuerza del resorte. Fíjense que acá está puesto entonces explícitamente el signo menos de la fuerza, que es entonces esta fuerza de carácter restitutivo. Entonces, ¿cómo me queda esto? Y bueno, si ya vieron integrales definidas, este signo menos, todo lo que es constante sale afuera de la integral. Y lo que no es constante, entonces la variable, todo lo que es que depende de la variable, queda dentro de la integral. Y fíjense que acá me queda menos k por la integral entre x inicial y x final de x diferencial de x. ¿Cuánto vale la integral de x por diferencial de x? Un medio de x al cuadrado. Un medio de x al cuadrado. X al cuadrado sobre 2. Un medio de x al cuadrado. Fíjense que acá está un medio x al cuadrado. Ahora, acá yo tenía un signo menos. Siempre que yo hago una integral, y tengo una integral definida, el resultado de esa integral es el valor, lo que me dio la integral, calculada en este x final, menos la función que me dio, evaluada en el x inicial. Ahora, cuidado porque yo tenía un signo menos. Y este signo menos me invierte esa diferencia que tengo. Entonces acá me queda que
que el resultado del trabajo es un medio de K por el X inicial al cuadrado menos un medio de K por el X final al cuadrado. ¿Se entiende esto hasta acá? ¿O hay alguna duda? Algo que no se haya entendido. ¿Se entiende o no se entiende? Se entiende, profe. Sí, se entiende. ¿Entiende? Ok. Entonces vamos a continuar. Esta es la representación de esta fuerza elástica según X. Fíjense que cuando X es positivo, la fuerza es negativa. Y cuando X es negativo, la fuerza es positiva. Ahora, fíjense qué pasa con este trabajo. Este trabajo. Y bueno, dependerá, digamos, de cuál es el problema que tenga. Dependerá de cuál es el problema que tenga. Si, por ejemplo, estamos estudiando el caso en el cual el resorte estaba inicialmente comprimido y va, entonces, desde la compresión, estando inicialmente comprimido, tiene un desplazamiento hacia la posición de equilibrio estático, hacia el desplazamiento cero. Entonces, fíjense, si esta era la posición inicial, comprimido, y va hasta el cero en el desplazamiento, y entonces ahí el trabajo que realiza esta fuerza es un trabajo positivo. Fíjense que la fuerza, supongamos que yo lo tenía comprimido y lo suelto al resorte. Entonces, el desplazamiento ahora, si estaba acá y ahora se mueve hacia la derecha, entonces tengo un desplazamiento positivo y tengo esta fuerza que tiene componente X positiva. Entonces, en ese caso el trabajo va a ser positivo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estaba en esta posición y ahora el cuerpo está teniendo un movimiento hacia la derecha? Tiene este desplazamiento. ¿Qué signo va a tener el trabajo resultante de la fuerza del resorte? Si yo parto de acá y entonces el desplazamiento según las X positivas y este es el valor final, y bueno, el trabajo en este caso va a ser un trabajo negativo. Entonces, nosotros lo vamos a ir viendo, a todo esto en la resolución de los problemas. Entonces, acá lo que me dice es lo siguiente. El trabajo de la fuerza elástica no depende del recorrido realizado por la partícula, sino de los estiramientos o compresiones inicial y final. Esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo entonces los problemas. Lo vamos a ir trabajando bastante. El trabajo de la fuerza elástica no depende del recorrido realizado por la partícula, sino de los estiramientos o compresiones inicial y final. Y entonces vamos a ver qué pasa con esto. Por ejemplo, si el resorte estaba comprimido, se mueve hacia una longitud máxima y vuelve hacia la posición inicial, ¿qué pasa con el trabajo total realizado? Fíjense que cuando yo calculé acá el trabajo de esta fuerza, ¿qué me aparece acá en este resultado? Me aparece estiramiento inicial y el estiramiento final. ¿Qué pasó en el medio con esto? Y bueno, no lo sé, no sé qué pasó en el medio. Porque acá lo que me interesa para calcular el trabajo que realiza en este desplazamiento entre XY y XF es justamente tener en cuenta qué pasa con esto, con su posición inicial y su posición final.
Vamos a ver este problemita. Dice, calcular el trabajo necesario para estirar un resorte 5 centímetros con velocidad constante si la constante del resorte es 1000 newton por metro. Ahora, fíjense, dice calcular el trabajo necesario para estirar un resorte 5 centímetros con velocidad constante si la constante del resorte es esta, 1000 newton por metro. Ahora, yo no quiero calcular el trabajo que el resorte hace sobre el objeto, sino el trabajo que el objeto tiene que hacer sobre el resorte para estirar los 5 centímetros. Son dos cosas diferentes. Cuidado acá. Lo que nosotros vimos antes era el trabajo que el resorte hacía sobre el cuerpo. Ahora quiero calcular el trabajo que el cuerpo hace sobre el resorte para estirarlo 5 centímetros. Acá tengo el valor de la constante del resorte. Traten de plantear el problema a ver cómo lo resolverían. ¿Cuánto les da? Hagan la cuentita. ¿Se animan a plantearlo? ¿Y salió? ¿Pudieron plantearlo? Bueno, vamos a ver. Fíjense, acá tengo un diagrama de cuerpo libre. Este es el cuerpo. Esta es la fuerza, entonces, que yo le estoy aplicando al cuerpo una fuerza externa para justamente lograr este desplazamiento de 5 centímetros. Bueno, vamos a ver qué pasa con el diagrama de cuerpo libre sobre este cuerpo. Fíjense, acá tengo, sobre este cuerpo está, entonces tengo el resorte, tengo la fuerza F que aplico, la normal y el peso. Ahora, me dice que el cuerpo, entonces, se está moviendo, este extremo, con una velocidad constante. Si se mueve con velocidad constante, ¿cuánto valen estas fuerzas F y FR en módulo? ¿Cómo son? Iguales. Exacto, porque el cuerpo no está acelerado. Entonces, esta fuerza que yo estoy aplicando, esta fuerza F, es igual a esta fuerza FR', que está entonces acá actuando sobre este extremo del resorte. Porque justamente FR y FR' son pares de acción y reacción. Entonces, esta fuerza, que es la que yo quiero ver el trabajo que realiza, es igual a esta fuerza que yo tengo que aplicar a esta fuerza externa. Fíjense entonces que esta fuerza es igual a la fuerza del resorte. Y la fuerza del resorte en módulo dependía entonces del estiramiento realizado. A medida que voy estirando, esta fuerza voy a tener que ir haciendo cada vez más fuerza. Porque siento cada vez que el resorte me va oponiendo esta que está acá, que está cambiando y que depende del estiramiento. Cada vez esta se va haciendo más grande, entonces esta cada vez se tiene que hacer más grande para igualarse a esta. Ahora,
Fíjense que si yo grafico esta fuerza externa que tengo que aplicar para estirar el resorte y calcular el trabajo de esta fuerza, que es el mismo trabajo que hace esta, entonces tengo que ver que tiene componente X positiva y que el módulo es igual al módulo de esta. Y el módulo de esta era K por este X. K por X. Entonces, cuando yo hago K por X, me queda una recta. Y fíjense que el trabajo va a ser el área debajo de esta recta entre la posición inicial, que era la de equilibrio, hasta este estiramiento final, que es de 0,05 metros, es decir, de 5 centímetros. ¿Cómo hago para calcular el trabajo? Fíjense, y dijimos que el trabajo es el área debajo de la curva que representa F en función del desplazamiento, en este caso. Ahora, el área debajo de la curva, que es el área de este triángulo. ¿Cuánto vale el área del triángulo? Y bueno, el área del triángulo es igual a base por altura dividido 2. Base por altura dividido 2. Y fíjense que en este trabajo, en este cálculo, que es el cálculo integral, tengo la integral entre 0, que era el x inicial, y 0,05, que es el x final, de k por x por el diferencial de x. Este resultado entonces es k por x cuadrado sobre 2 evaluado en estos extremos que está acá. K valía 1000 por el 0,05 al cuadrado dividido 2, y este trabajo, que es positivo, me da 1,25 joules. Ahora, fíjense cuánto me daba el área de este triángulo. Me daba base, que es 0,05, por altura, que era 1000 por 0,05, dividido 2. Y fíjense que es esto mismo que tengo acá. Base, que era x, por altura, que es 1000 por x, me queda 1000 por x cuadrado, dividido 2, que esa es la ley entonces del área de un triángulo. Entonces, fíjense cómo puedo calcular el trabajo de diferentes maneras, a través entonces de la integral o conociendo directamente esa ley de que la integral que representa el área debajo de la curva. Y en este caso entonces es un trabajo positivo. El desplazamiento es hacia la derecha y la fuerza entonces apunta, tiene el mismo sentido que el vector desplazamiento. ¿Qué pasa si ahora la trayectoria que sigue la partícula es una trayectoria curvilínea? Es una curva. Entonces, ahora vamos a tener que ver qué pasa con el trabajo entre A y B a lo largo de esta curva debido a la acción de una determinada fuerza. En este caso vamos a definir un trabajo infinitesimal como el producto de F escalar diferencial de desplazamiento. Entonces, recordamos que la que queda es la componente tangencial de la fuerza multiplicada por el módulo de ese vector desplazamiento. La única que hace trabajo infinitesimal, ahora vamos a pensar, es la componente de la fuerza en la misma dirección de este vector desplazamiento infinitesimal que lo llamamos diferencial de R. Entonces, para encontrar el trabajo total conocido, ese trabajo infinitesimal, vamos a tener que hacer la integral de línea a lo largo de esta curva, que la llamamos gamma, de este producto escalar entre la fuerza y el vector desplazamiento. Esto es una definición, quédense tranquilos que van a ver cómo se simplifica esto para el caso en el cual nosotros tenemos fuerzas, por ejemplo, que son constantes, aunque tenga un desplazamiento
que puede ser en una curva bastante complicada. Profe, disculpa, Sí, ¿me podría volver a decir la definición de lo que es eso de infinitesimal que no puedo entender? bueno. Ustedes vieron que cuando nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa si tengo una fuerza variable a lo largo de un determinado recorrido, a lo largo de un determinado desplazamiento? Y lo vimos en un desplazamiento unidimensional y vimos el caso del resorte. Si yo tenía una fuerza variable, al trabajo total tenía que calcularlo a través de la ley integral, como una integral entre la posición inicial y final de la fuerza por el diferencial de desplazamiento. Porque esa fuerza iba variando a medida que el cuerpo se iba desplazando, que fue lo que vimos en el caso del resorte. Ahora, no tengo un desplazamiento a lo largo de una recta, sino que tengo un desplazamiento a lo largo de una curva. Y esta curva acá está representada por esta línea que vemos acá, esta línea finita. Entonces yo quiero calcular el trabajo entre A y B de esta partícula que se está desplazando a lo largo de esta curva. Entonces, bueno, ¿ahora qué vamos a definir? Ahora vamos a ver el caso más general, el caso en el que la fuerza puede ser variable y el desplazamiento no es a lo largo de una recta, sino que es a lo largo de una curva. Y entonces vamos a definir un trabajo infinitesimal, que es el producto escalar entre la fuerza aplicada y el vector desplazamiento infinitesimal. Vamos a tomar un desplazamiento muy chiquito. Vamos a dividir esta curva que representa la trayectoria de la partícula, vamos a dividirla en un montón de pedacitos chiquititos. Entonces, vamos a ir pensando en desplazamientos infinitesimales, en pedacitos chiquititos, de A hasta A', de A' a segunda, etcétera, hasta llegar a este punto B. Entonces, vamos tomando pedacitos chiquititos. Acá esto está un poquito exagerado para que ustedes puedan ver este vector desplazamiento que vamos a considerar infinitesimal. Y vamos a tomar estos trabajitos infinitesimales a lo largo de esta curva. Porque nosotros, ¿cómo habíamos definido inicialmente el trabajo? Para una fuerza constante, en un desplazamiento, en ese desplazamiento, en una trayectoria, en una dimensión. Se estaba moviendo entonces en una dimensión esta partícula, este bloque que estábamos estudiando. Ahora vamos a pensar que se mueve sobre una curva, que tenga una fuerza que podría ser variable, y entonces vamos a ver qué pasa con este trabajo total. Pero primero vamos a hacer trabajo infinitesimal y vamos a decir, el trabajo total va a ser la suma de todos esos trabajos infinitesimales entre A y B. Es una cantidad aditiva. Lo vamos sumando. El trabajo total es la suma de todos esos trabajitos. Entonces, recordemos que, dada una fuerza, solamente la componente de esa fuerza en la dirección del desplazamiento realizaba trabajo. Entonces, esta fuerza aplicada, yo la descompongo y veo cuál es la componente de esta fuerza tangente a este vector desplazamiento. Pero ahora un desplazamiento infinitesimal, un vector que tiene una longitud muy chiquitita. Entonces, vamos a ver, fíjense, el trabajo para esa fuerza, que ejerce esa fuerza en este desplazamiento tan cortito, es este producto escalar que está acá. Y este producto escalar, entonces yo sé que es el producto del módulo de la fuerza por el módulo del vector desplazamiento, de infinitesimal, diferencial de R, por el coseno del ángulo que forman entre sí estos dos vectores, de manera tal que el producto de F por el coseno de este ángulo que forman entre sí estos dos vectores, me da la componente de la fuerza tangente a este vector desplazamiento.
¿Y qué módulo tiene este vector de desplazamiento? Y prácticamente el módulo de este vector es igual a esa longitud de arco chiquitito que está acá. Recuerden que nosotros usamos esa aproximación cuando veíamos movimiento circular, y calculábamos justamente esa relación entre velocidad angular y velocidad lineal. ¿Se acuerdan? Entonces, acá tomamos que prácticamente esta longitud de este vectorcito de desplazamiento es igual al arco, este arquito de desplazamiento en esta trayectoria que sigue la partícula. Ahora, cuando queremos calcular el trabajo total entre A y B a lo largo de esta trayectoria curva, nosotros vamos a tener que plantearlo como la suma, y la suma está representada por esta integral, como la suma de todos estos trabajos infinitesimales. ¿Pero a lo largo de quién? A lo largo de esta trayectoria curva. Entonces, esto que está acá es la definición más general del trabajo que realiza una fuerza en este desplazamiento entre A y B a lo largo de una trayectoria curvilínea. No sé si se entiende. Profe, Sí, dime. no entiendo el límite inferior, el ahí. No es ahí. Es la integral entre A y B a lo largo de esta trayectoria curva. Es una integral de línea. Ustedes no vieron todavía integral de línea. Yo les expreso entonces acá esta definición, pero vamos a trabajar con casos puntuales, como es el caso de la fuerza-peso, que es una fuerza constante, y vamos a trabajar en el caso puntual de la fuerza del resorte, que es una fuerza variable, pero en movimientos en una sola dimensión. ¿Qué significa? Que vamos a trabajar con simplificaciones de esta definición que estamos viendo acá. Entonces, no se preocupen, vamos a trabajar con simplificaciones, no vamos a tener mayores trabajos. Esto es la integral entre posición inicial y posición final a lo largo de una trayectoria curva. Es una integral de línea. No lo vieron ustedes todavía este concepto en cálculo, lo verán más adelante, de manera tal que quédense tranquilos que no vamos a profundizar mucho en una cuestión que ustedes todavía no hayan visto en cálculo, pero sí podemos resolver, como les digo, algunos casos particulares. De vuelta, esto representa entonces, a lo largo de esta curva, si yo planteo que el diferencial de R en módulo puedo tomarlo como diferencial de S, y el trabajo lo realiza solo la componente tangencial de la fuerza a lo largo de esta trayectoria curvilínea, entonces, si yo tomo esta representación de la componente tangencial de la fuerza en función de S, lo que me va a quedar es que el trabajo es el área debajo de esta curva. Pero bueno, vamos a ver los casos particulares, que es lo que a nosotros nos interesa ver y que son los casos con los que nosotros vamos a trabajar en este curso. Entonces, vamos a ver casos particulares. El caso de una fuerza que tiene, fíjense, una dirección según el eje X, tiene componente X positiva y tengo un desplazamiento S, que es un vector a lo largo, el desplazamiento se realiza a lo largo de este eje X en una sola dimensión. Es un movimiento sobre esa línea recta. Entonces, ¿qué tengo? En este caso, esta integral que tenía acá, que parecía una cosa complicada a lo largo de una curva, ahora es una integral a lo largo de este desplazamiento en X. Y entonces la cosa se simplifica. ¿Quién sería ahora el límite inferior? Y bueno, es la posición inicial, X inicial. Y el X final, y bueno, es X2. ¿Esta fuerza cómo es? Es una fuerza constante que tiene solamente componente X. Y esa componente es positiva. Entonces, ¿qué me da como resultado?
este trabajo que realiza esta fuerza. Y bueno, si esta es constante, sale afuera de la integral y me queda integral entre x1 y x2 de diferencial de x. ¿Y qué me da la integral de diferencial de x? Me da x. Me da como resultado x evaluada en estos dos extremos, y entonces el trabajo de esta fuerza es positivo y es igual a F por delta x, que fíjense que no es otra cosa que el área debajo de la curva. Fíjense que partiendo de esta definición del trabajo, calculado a través de su definición integral, puedo calcular el trabajo total de una fuerza constante que tiene entonces en este movimiento unidimensional a lo largo del eje X. Ahora, vamos a ver qué pasa en este caso. Fíjense que yo tengo acá para un caso muy general, en un movimiento, en una trayectoria en el espacio, en 3 dimensiones, ese vector desplazamiento, que es el vector que va de la posición inicial a la posición final, y entonces veré qué pasa con este vector desplazamiento. Acá lo tomo infinitesimal, iba sumando esos trabajos infinitesimales porque podía tener esta fuerza también variable. Y entonces fíjense que este trabajo de vuelta puede ser positivo, negativo o cero. Entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a ver un caso particular, que es el caso del trabajo de la fuerza peso. La fuerza peso es una fuerza que es constante siempre. Siempre tiene el mismo módulo, dirección y sentido. La dirección es la de la plomada, el sentido es hacia abajo, y yo puedo hacer cualquier trayectoria en el espacio, pero esta fuerza es siempre constante. Y tiene solamente componente en Y, y si yo tomo el eje Y positivo hacia arriba, esta fuerza tiene componente en Y negativa. Y entonces vamos a ver cuánto vale el trabajo que realiza esta fuerza peso sobre un cuerpo, una partícula, que tiene una trayectoria representada por esta línea azul o celeste, que va desde el punto A hasta el punto B. ¿Qué puede representar esta trayectoria? Y bueno, puede representar, yo quiero saber el trabajo que ejerce la fuerza peso sobre el celular en esta trayectoria, una trayectoria arbitraria, cualquiera, estando el celular sobre la mesa y yo me lo llevo entonces porque quiero escuchar un mensaje hasta el oído. Entonces, fíjense que ese objeto realizó una trayectoria en el espacio, que es una trayectoria curva. Yo entonces estoy haciendo que el objeto realice un determinado desplazamiento en el espacio, desde el punto A hasta el punto B, y quiero calcular el trabajo de esta fuerza. Yo sé que entonces el trabajo es igual a esta integral entre A y B a lo largo de toda esta curva de P escalar diferencial de R. En el espacio, un diferencial de R está representado, es un vector que tiene componente X diferencial de X, componente Y diferencial de Y y componente Z diferencial de Z. ¿Y quién es la fuerza peso? Y la fuerza peso es una fuerza que tiene solamente componente Y distinta de 0. Entonces vamos a hacer este producto escalar y vamos a hacerlo por componente. Vamos a hacerlo por componente y fíjense, la componente X por la componente X de este, más la componente Y del peso por la componente Y del vector desplazamiento, del vector diferencial, desplazamiento diferencial, más la componente Z del peso por la componente Z de diferencial de R. Fíjense que se me anulan esta diferencial de X, diferencial de Z, y solo me queda la componente Y del peso multiplicado por diferencial de Y. Como este menos M por G es constante, sale fuera de la integral. ¿Y qué me queda? La integral entre A y B de diferencial de Y. ¿Y qué es la integral del diferencial? Me da la variable, me da el valor de Y. Y evaluado entre quién y quién.
entre el extremo inicial y el final. Entonces esto me da menos m por g por el i final, que es el i en la posición B, menos el i inicial, que es el i, que, de acuerdo a este sistema de referencia elegido, de la posición que tenía el objeto en el instante inicial. Fíjense, de vuelta, en el trabajo de la fuerza-peso, no me importa cuál fue la trayectoria acá que siguió la partícula. Pudo haber ido acá, entre A y B, a lo largo de una recta. Pudo haber hecho una trayectoria para abajo y después vino hasta acá. Pudo haber hecho cualquier cosa, porque fíjense que acá, en el resultado de esta integral, ¿qué aparecen solamente? La posición final en I y la posición inicial en I de la partícula. No me importa qué pasó en el medio, solo me importa dónde estaba inicialmente y al final según el eje Y. Entonces, nosotros vimos que en el caso de la fuerza del resorte, el trabajo dependía del estiramiento inicial y el estiramiento final, no de lo que haya pasado en el medio con el resorte. Y esto está pasando también acá con la fuerza-peso. Lo único que me importa son la posición inicial y final que tenía esta partícula. Esa es una condición que nosotros vamos a volver a ver la próxima clase, cuando definamos entonces energía potencial elástica y energía potencial gravitatoria. Lo vamos a ver entonces la próxima clase, pero quedémonos con la idea de que el trabajo de esas fuerzas no depende de la trayectoria, sino del estado inicial y final de la partícula. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Podemos seguir un poquito más o están muy cansados? Quedan 2 diapositivas. Por mí podemos, pero no sé lo otro. Bueno, entonces seguimos. Si no hubo una opinión basta para continuar. Entonces seguimos. Ahora, supongamos que no tenemos una sola fuerza. Ahora queremos decir, bueno, tengo la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3, un montón de fuerzas aplicadas sobre un cuerpo. ¿Cuánto vale el trabajo total cuando un cuerpo tiene un desplazamiento entre una posición inicial y una posición final? Recuerden que para poder hablar de trabajo tiene que haber desplazamiento. Si no hay desplazamiento, obviamente nos olvidamos del tema del trabajo, vale 0. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo, este diferencial de trabajo debido a la fuerza F1? Y bueno, vale F1 por diferencial de R. Acá tengo esta trayectoria que sigue la partícula, que es esta línea de trazos roja. Bueno, cada fuerza va a ejercer un diferencial de trabajo diferente a lo largo de este diferencial de desplazamiento. De manera tal que el trabajo diferencial realizado por todas las fuerzas actuantes sobre esta partícula es igual a la suma de todos los trabajos diferenciales. El trabajo total lo vamos a calcular como la suma de los trabajos realizados por todas las fuerzas que están actuando sobre la partícula. Esto, de esta manera, se define el trabajo total. Entonces, es una cantidad aditiva. La fuerza 1 hace un trabajo en este desplazamiento diferencial de R. F1 escalar diferencial de R. La fuerza F2 hace este otro trabajo. El trabajo total en este desplazamiento es la suma de todos los trabajos diferenciales. Ahora, fíjense que cada uno de estos trabajos diferenciales, que se expresa como la fuerza escalar el desplazamiento, ¿qué tienen en común todos estos términos? Tienen en común este diferencial de R, ¿verdad? Por diferencial de R, por diferencial de R, por diferencial de R. ¿Qué puedo hacer con ese diferencial de R que se repite en todos los términos?
puedo sacarlo como factor común. ¿Y cómo me va a quedar? Como, fíjense, F1 más F2 más F3 más Fn, escalar diferencial de R. Y eso, fíjense, ¿qué es esto que está acá? F1 más F2 más Fr. Es la sumatoria de las fuerzas. Y esa sumatoria de las fuerzas, ¿qué me da? La fuerza neta o resultante que está actuando sobre esta partícula. Me da la fuerza neta o resultante que está actuando sobre la partícula. Y entonces, vamos acá a lo que nos decía el compañero al principio de la clase. El trabajo resultante es igual al trabajo de la resultante. No me hace falta conocer toda esta fuerza. Si yo conozco la fuerza resultante que actúa sobre la partícula, entonces calculo el trabajo total como el producto escalar entre la fuerza neta o resultante y el diferencial de desplazamiento. ¿Está bien? Si yo calculo directamente el trabajo de la resultante, voy a tener el trabajo total o resultante que está actuando, que realizan todas estas fuerzas sobre esta partícula en este desplazamiento. ¿Mm? ¿Se entendió esto? ¿Hay alguna duda respecto de esto? Bueno, si no hay dudas respecto de esto, vamos a ver el teorema del trabajo y la energía cinética. Nosotros vimos recién que el trabajo diferencial total era igual al trabajo de la fuerza neta o resultante escalar diferencial de R. Ahora, ese es el trabajo diferencial. Este es el trabajo diferencial. Para tener el trabajo total en un desplazamiento entre A y B, tengo que hacer la integral entre A y B a lo largo de la trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? La trayectoria es esta curva que yo le llamo gamma. Entonces, tengo que hacer esta integral. Tengo que sumar todos estos trabajos diferenciales entre A y B. Ahora, como esta que está acá es la fuerza neta o resultante, por la segunda ley de Newton, yo sé que esta fuerza neta o resultante es igual a masa por aceleración. ¿Y quién es la aceleración? La aceleración es la derivada de B respecto de t. Y acá yo hice una cosa, hice un truquillo matemático. Acá yo expresé diferencial de R como B por diferencial de t. ¿Está bien eso? Bueno, ¿qué considero yo? Que el diferencial de t es un intervalo de tiempo muy chiquitito. Ustedes recuerden que B es igual a diferencial de R sobre diferencial de t. Entonces, si ese diferencial de t que estaba dividiendo lo paso multiplicando a B, entonces acá reemplazo diferencial de R por B por diferencial de t. Fíjense que yo acá mantengo este producto escalar. Pero ahora, ¿qué cambió? Ahora cambió la variable. Antes la variable era R, posición. Ahora la variable es t, tiempo. Si cambia la variable, cambian los extremos en esta integral. Y ahora vamos a juntar en este producto escalar, fíjense que este es el vector velocidad, vamos a juntar esta parte en el producto escalar, la masa que es constante sale fuera de la integral, y vamos a ver cómo vamos a reescribir esta parte. Y vamos a hacer lo siguiente, fíjense, la derivada de B escalar B con respecto a t es igual a la derivada al primero por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo sin derivar. Ahora, como el producto escalar es conmutativo, esto que está acá, esta suma, este primer término lo puedo reescribir y puedo poner b por derivada de b respecto de t es igual a la derivada de b respecto de t multiplicado escalar b. Esta suma que está acá es 2 veces esto. Ahora, ¿quién era esto? Esto es esto que yo tenía acá. ¿Ven?
Entonces ahora voy a reemplazar esta parte, este producto, lo voy a reemplazar, voy a mandar este 2 dividiendo al otro miembro allá y lo voy a reemplazar de la siguiente manera. Lo voy a poner un medio, fíjense que este 2 que estaba acá multiplicando lo paso dividiendo allá, y acá reemplacé esta parte, que era lo que tenía acá, lo reemplacé por esto que está acá. Esto es igual a un medio de la derivada de b por b. ¿Y qué es b por b? B por b es b cuadrado. Es b cuadrado. Pero yo tengo acá entonces este diferencial de t multiplicando y lo tengo acá dividiendo. Estas cantidades, que para nosotros en física representan un intervalo de tiempo muy pequeño, entonces yo las voy a poder simplificar. Los vamos a simplificar y ahora me queda que el trabajo resultante es igual a m sobre 2 por la integral del diferencial de b cuadrado. ¿Y la integral del diferencial de b cuadrado qué me da? La integral del diferencial de x me da x. La integral del diferencial de b cuadrado ¿qué me da? ¿Qué les parece? No sé si me están ¿No da b cuadrado? Exacto, da b cuadrado. Da b cuadrado, que en este caso es la variable. Fíjense que acá yo tenía la variable el tiempo y habíamos cambiado estos extremos de integración. La integral había pasado a ser sobre el tiempo. Y acá ahora la integral había pasado a ser sobre quién? Sobre la variable que era ahora la velocidad. Y entonces esto me da un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, y haciendo la distributiva me da un medio de m por b final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Fíjense que acá en este trabajo que estoy calculando, me está dando que el trabajo resultante, el trabajo total, ¿de qué depende? Y fíjense que acá aparecía entonces esta fuerza resultante, iba estudiando qué pasaba con todo esto y en qué me quedó el trabajo. Y acá me aparecen estas cuestiones que tienen que ver con la velocidad inicial y la velocidad final que tiene este objeto, que está teniendo un desplazamiento a lo largo de una determinada trayectoria bajo la acción de esta fuerza neto resultante. Fíjense que estoy relacionando este trabajo de la fuerza con este cambio acá en esta magnitud que la vamos a llamar energía cinética. La energía cinética la vamos a definir como un medio de la masa por la velocidad de la partícula al cuadrado. La energía cinética es la energía que está relacionada al movimiento. Todo objeto, toda partícula que se mueve tiene energía cinética. Es energía de movimiento. Y entonces resulta que el trabajo total, neto o resultante en esta partícula que estoy estudiando es igual a la variación de su energía cinética. Y esto es lo que llamamos teorema del trabajo y la energía cinética. Y acá hay un ejemplo para ver cuándo aplicamos este concepto para resolver problemas. Dice, allá la velocidad con la que sale una bala después de atravesar una tabla de 7 centímetros de espesor y que opone una resistencia constante de 1800 newtons. La velocidad inicial de la bala es de 450 metros por segundo y su masa es de 15 gramos. Entonces, a ver, ¿podríamos encontrar el resultado por dinámica en este problema? Si les damos este problema en el parcial,
¿Pueden resolverlo por dinámica? Sí. Sí. Entonces, vamos a ir ahora a un recreo. Yo les dejo puesta esta diapositiva para que ustedes lo miren y calculen este problema por dinámica y teniendo en cuenta este teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Qué fuerza está actuando acá? Esta fuerza que es una fuerza de rozamiento entre la bala y ese espesor que tiene que atravesar, esa tabla que tiene que atravesar. Fíjense que esta fuerza se opone al sentido del vector velocidad, al sentido de este desplazamiento. Esta es una fuerza resistiva, es una fuerza de fricción dinámica. Entonces, calculen la velocidad final de la bala por dinámica y por energía. Y nos vemos después del recreíto. Nos reencontramos a las 2.